Bueno, ¿están listos para el mensaje? Sí. Bueno, ¿por qué no abren su Biblia en el libro de Mateo capítulo 22? Híjole, ya estamos en la recta final de esta serie de Mateo, buenas nuevas o buenas noticias, y se empieza a poner bien intenso esta serie, ¿no? Se empieza a los fariseos y los sacerdotes y los líderes religiosos se empiezan a poner bien bravos contra Jesús, ¿no? Y ya quieren cualquier cosita aprovechar para llevarlo a la muerte, cosa que consiguen más adelante llevándolo a la cruz del Calvario. Pero en esa etapa están ya todos, o sea, los líderes religiosos estaban divididos en aquel tiempo. Estaba el judaísmo y estaban los sumos sacerdotes. En esa etapa de la serie ya todos se juntaron, ya todos se hicieron amigos con tal de derrotar a Jesús, ¿no? Entonces vamos a estar viendo este capítulo 22, que vamos a estar viendo en este capítulo desde el versículo 1 hasta el 22. Y vamos a estar viendo una parábola de las fiestas de bodas, que la vamos a dividir en dos. Y vamos a estar viendo una frase muy conocida a nivel mundial que Jesús expresa en este capítulo 22. Dar al César lo que es del César, ¿no? Y de aquí nace esta refrán. La gente piensa que es un refrán, pero en realidad es una cita bíblica, ¿no? Como dice el refrán, caray, ese es... O como dice la cita bíblica, ayúdate que yo te ayudaré, no sé si es un refrán, ¿no? Pero bueno, vamos a estar viendo esos temas, ¿no? Y vamos a empezar en el capítulo 22. ¿Tiene usted el capítulo 22 ya? Voy a entrar un poquito en contexto. La semana pasada el pastor nos hablaba acerca de la autoridad de Cristo, ¿no? Y en la semana pasada, esto es muy importante, los sacerdotes y líderes religiosos se acercaron con Jesús y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces lo que tú haces, no? Entonces Jesús empieza a responder esta pregunta con otra pregunta, le dice, y les pregunta sobre el bautismo, ¿no? De Juan el Bautista. ¿Tú qué dices de Juan el Bautista? Ellos no supieron qué responder, entonces Jesús tampoco lo responde, pero empieza a contarles tres parábolas, ¿sí? La primera parábola que él les empieza a decir es la parábola de los dos hijos, ¿sí? La vimos la semana pasada. El que le dijo, ve y no fue, y el otro que no fue, que dijo que no, sí fue, y algo así, ¿no? Y luego después terminó con esa parábola y les cuesta otra parábola de los labradores malvados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? Entonces, en el capítulo 22 empieza contestando la misma pregunta, pero con una tercera parábola, ¿sí? Que es la tercera parábola de las fiestas de boda. Esta parábola la vamos a dividir en dos partes. Sí, la primera parte va a ser hasta el versículo 10 y la segunda parte pues hasta el 14. Entonces la primera parte Jesús empieza a explicar, y esto es muy importante el contexto, cuál es su autoridad que él tiene. ¿Por qué él va hacia las personas pecadoras y no hacia los santos, no? Entonces los fariseos y los líderes decían, oye, ¿por qué tú comes con pecadores? ¿Por qué tú estás llamando a la gente que no es de clase religiosa, no? Entonces él está explicando esta parte. Y es que vamos a empezar con la parábola, así es que acompáñenme con su Biblia. Vamos a leer el versículo 1 del Mateo 22, la parábola de las fiestas de bodas, y empieza con un título que se llama El banquete de bodas. Y dice así el versículo 1, respondiendo Jesús a esas personas, les volvió a hablar en parábola, esta es la tercera parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Híjole, ¿cuántas veces ha invitado a alguien a la iglesia y esa persona no quiere venir? Qué feo se siente, ¿no? Y cuando uno está esperando a ver si ya va a llegar y no, pues no vino, ¿no? Siempre le sale algo más importante que hacer en el momento. Pero ya me estoy enojando, mejor vamos a cambiar el tema. No, y dice, esta parábola está más larga hasta el capítulo 10, pero la vamos a estar viendo más adelante. Y dice que los invitados no quisieron venir. Bueno, una parábola, voy a empezar definiendo qué es una parábola. Es un hecho que posiblemente nunca pasó, pero es una historia que Jesús cuenta algo terrenal para explicar algo espiritual. ¿Sí? Es una parábola, es probable que esto nunca haya pasado en la vida real, ¿no? Es una historia que Jesús cuenta, una historia terrenal que todos podemos entender para explicar algo espiritual. Si él se agarra explicando las cosas espirituales, nosotros posiblemente no entenderíamos, ¿no? Entonces nos pone ejemplos terrenales para poder explicar las cosas espirituales. ¿Sí? Y si analizamos esta parábola del rey que hizo un banquete para la boda de su hijo,
Le podemos definir, analizándola, que el rey representa a Dios, ¿sí? Que el hijo del rey representa a Jesús, ¿sí? El novio, el que se iba a casar, ¿no? Los invitados en aquel tiempo representan al pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío, entrando en historia, era el único pueblo con derecho a la salvación de Dios, ¿sí? Pero gracias a que ellos rechazaron a Jesús, nosotros tuvimos entrada a Él, ¿sí? Entonces dice la palabra, los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces nosotros no teníamos el derecho de ser hijo de Dios, pero gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros tuvimos ese derecho. Entonces por eso dice que estos invitados no quisieron venir. Y ahorita lo vamos a estar explicando más adelante. Los siervos enviados representan a los profetas, a los misioneros, a los apóstoles y a nosotros, ¿sí? Nosotros somos la tercera ola, ahorita lo vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Y los nuevos invitados, porque hubo un momento donde, ¿sabes qué? Ya no les insistas, vamos a invitar a gente nueva, somos nosotros también, la iglesia actual. Sí, ese es el contexto de la parábola. Es más que una historia de una boda, ¿no? Es la historia de la salvación de la humanidad. Por eso es tan importante esta parábola. Y se le explica, ahora sí, nos explica con manzanitas a los líderes religiosos de aquella época. Entonces eso se pone bien interesante, ¿no? Hasta la fecha hay personas que siguen rechazando la invitación y hay personas que siguen aceptando la invitación a estas bodas del Cordero. Un día vamos a estar nosotros en esas fiestas, ¿no? Por fe. Bueno, y empieza a decir el versículo 1 diciendo que había un rey, y Jesús dice muy importante, el reino de los cielos es semejante a, y empieza con esta parábola, ¿no? Un rey tenía un hijo que se iba a casar y hizo una fiesta para él. Y dice el versículo 3, cuando el banquete estaba listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Y yo dije, bueno, está un poco difícil que vengan y toquen la puerta y, dale, ya está listo el banquete, vamos. ¿A dónde? ¿A la boda? ¿Cuál boda? No, pues es que no me avisaste con anterioridad, ¿no? Entonces, yo estaba estudiando un poquito la cultura de los judíos y se mandaban 2 veces a los siervos, ¿sí? La primera vez se mandaba a la hacienda y le decían, hey, ¿sabes que va a haber una boda? En un mes, en un año, en 3 días, en 2 semanas va a haber una boda, tal fecha, ¿sí? Para que te prepares. Entonces ya se mandaban, ¿no? Antes no había invitación, antes no había teléfono, ¿no? Ahorita pues ya le mandas un WhatsApp y te invito a mi fiesta, ¿no? Ya estás. Fácil, ¿no? Haces un grupo de 1000 personas y le mandas a la invitación a las 1000 personas. Sí, se acuerdan de Rubí, que hizo una 15 años y luego fue mucha gente, porque antes no había eso, Entonces mandaban al mensajero y decían, ¿sabes qué? En tanto tiempo va a haber una boda para que te prepares, ¿no? Y luego después, cuando todo estaba listo, cuando ya estaba el banquete, mandaban otra vez al siervo y le decían, hey, ¿sabes qué? Ya está listo, te esperamos, ¿ah? Deja lo que estás haciendo, cámbiate, báñate, alízate y te esperamos en la boda. Entonces era una invitación un tiempo antes y luego la invitación real, ¿no? Y luego ya la invitación actual. Pero dice este versículo nos da a entender que la primera vez ellos dijeron, está bien, ahí nos vemos, ¿ah? Ahí nos vemos, ¿qué día va a ser? ¿El sábado? No tengo nada que hacer sábado, ahí te veo, ¿sí? Pero a la hora que los siervos llegaron, le dijeron, hey, ya está listo el banquete, ya está servido. No, pues no podemos ir, ¿sí? No, sabes que me salió un compromiso, no puedo ir. Oye, pero tú me dijiste que sí, ya te has reservado tu lugar, ¿no? Entonces, es muy importante esto porque de esto quiero hablar un poquito, ¿no? La invitación se hacía con mucho tiempo de anticipación. Una vez que el banquete estaba listo, él lo hacía, ¿no? Pero los que fueron invitados ya no quisieron ir, o ya no pudieron ir. Aceptaron la invitación al principio, pero después ya cuando le dijeron, ok, ya es hora. Entonces ya, ¿cómo le diré? Ya implicaba una acción de su parte. El dejar lo que estoy haciendo, cambiarme, ir al banquete, trasladarme, dejar lo que estoy haciendo, cambiarme, ir al banquete, implicaba una acción por parte de ellos. Entonces ya dijeron, no, mejor no, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, vamos a la iglesia, que vamos, está bien, no lo niego. Y ya después llegas el domingo y le dices, ¿qué onda, vamos? Híjole, es que tengo que ir al mercadito y no ando así como vestido como para ir. Sí, ya, porque ya implica la acción verdadera de ir, ¿no? La acción le provocó a ellos incomodidad. Y aquí quiero hablar un paréntesis, ¿ah? Y los paréntesis se aprenden mucho. Cuando el Señor
nos invita a su reino, a formar parte de su iglesia, uno acepta con mucha facilidad y dice, sí está bien, me gustaría, ¿no? Oye, ¿te gustaría pertenecer al reino de Cristo, a la iglesia Rojo Gómez? Claro, me gustaría. ¿Ah? Y uno porque no implica ningún esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Nomás dice, ¿te gustaría ser miembro de la iglesia Rojo? Sí, me encantaría. Al principio es un honor, ¿no? Decir, Jesús se fijó en mí para que yo fuera parte de su reino. Oh, Jesús se fijó en mí para que yo fuera parte del Rojo Gómez. Pero, ¿qué pasa cuando se nos llama ya a la acción? Ya cuando el Señor te dice, hey, necesito que dejes de hacer lo que estás haciendo para que te pongas a hacer otras cosas, ¿no? Entonces ya uno como que dice, ay, ya no está tan curada esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Señor te llama a servir? Y dice, hey, ocupamos servidores en Rojo Gómez. Ocupamos gente que reciba a la gente, ocupamos gente que dé clases en la escuelita, ocupamos gente que en la cocina. Y uno dice, ya no está tan curada esto de venir a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el Señor te dice, hey, necesitamos que invites a invitar a la gente a venir? Empiezas a compartir el evangelio. ¿O qué pasa? Y esto va a tocar un tema muy sensible. Cuando, ¿sabes qué? Pues hay que ofrendar y hay que diezmar. La iglesia necesita de tus recursos. No, pues mejor no, ¿ah? O sea, aceptar, lo que voy es que aceptar una invitación es fácil, pero cuando ya se requiere una acción, ya la gente como que cambia de parecer. Y lo mismo pareció en esto, ¿no? Dice que ya él había preparado el banquete del rey y luego cuando fueron los siervos a invitar, ellos ya no quisieron venir. Porque ya implicaba dejar de hacer lo que estaban haciendo, cambiarse y trasladarse. Entonces pasa algo que nomás pasa en las parábolas porque en la vida real esto no hubiera pasado, ¿no? En el versículo 4 dice, y el rey volvió a enviar a otros siervos. Esto nomás es en la parábola, porque en la vida real, cuando tú no aceptabas una invitación del rey, cuello. ¿Ah? Nadie podía negarse a una invitación del rey, porque él era el rey. Nadie podía desairar al rey. Si el rey te decía, ay, te necesito aquí, tenías que ir, ¿sí? Porque así era el rey. El rey mandaba. En aquel tiempo nadie podía decirle al rey, no puedo, rey, estoy ocupado. No. Si el rey te mandaba a llamar descalzo. Ay, es que no me peiné. Es que no. Ve como él te mandó llamar. Porque si no sufrías una grave consecuencia, inclusive pena de muerte. Pero en la parábola Jesús presenta un rey muy flexible, ¿sí? Pues, Jesús representa un rey lleno de gracia y lleno de amor que dice, está bien, déjales, vuelvo a decir otra vez que vayan, ¿sí? Fíjense, cosa que en la vida real no pasaba, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, Jesús está mostrando un Dios generoso, ¿sí? Un Dios misericordioso, un Dios de gracia. Y dice que volvió a enviar otros invitados, otros siervos. Y les dijo, hey, ¿sabes qué? Ya está la comida lista. Y les dice, ya maté a mis mejores toros, a mis mejores becerros, ya está el banquete preparado, vamos. Pero dice que otra vez, dice que los invitados no respondieron y se fueron a hacer sus actividades cotidianas, ¿sí? Dice el versículo 5, ¿no? Unos se fueron a labrar, otros se fueron a sus negocios. Inclusive hubo unos quienes se enojaron y dijeron, qué tanta insistencia, y maltrataron a los mensajeros y hasta los mataron, ¿sí? Porque ya se habían enfadado de que los iban invitando, ¿no? Y dice el versículo, dice, y el rey mandó a las tropas para matar a los ofensores y a quemar su ciudad, ¿no? Entonces llega el versículo 8 donde el rey dice, ok, ya entendí. Esos invitados que estaban ahí no eran dignos de mi mesa. Que te le está platicando Jesús a los sumos sacerdotes, ¿no? Diciéndole, ustedes no eran los invitados dignos. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey envía un tercer grupo de mensajeros. Ahí estamos nosotros, ¿sí? En ese tercer grupo de mensajeros. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no busquen a los invitados. Ahora vayan por las calles y tráiganse a todo el que encuentran, ¿sí? A todo el que se encuentre, háganle la invitación. Hey, ¿sabes qué? El rey ya va a tener una boda, ya está la comida lista. ¿Qué onda? Vamos a la gorra ni quien le corra, vamos, ¿ah? Es gratis y no cover, vamos, ¿cómo no? ¿Ah? ¿Qué van a dar? No, pues ternero, becerro, chivo, gallina. Ahí estoy, apúntame. Entonces dice que los servidores, o sea, nosotros, salimos a invitar por las calles y decir, hey, ¿qué onda? ¿Sabes que hay una cena del rey? Vamos, y se llenó el lugar. Se llenó el lugar, entonces se llevaron las bodas a cabo, ¿sí? ¿Qué es esa historia que Jesús está contando? O sea, le está diciendo a ellos, o sea, ustedes no quisieron la invitación, hay quien sí la va a aceptar,
Pero algo que me llama mucho la atención es que dice, juntamente trae a los buenos y a los malos. Y aquí hacemos la separación, ¿no? Entonces dice, ¿esto qué quiere decir, no? Que dentro del convivio había personas que estaban ahí por de verdad que querían estar ahí y otros que tenían otras intenciones. Esto representa la iglesia actual, ¿sí? Es muy triste lo que le voy a decir, pero es 100% real. No todos los que nos congregamos en la iglesia nos vamos a salvar, ¿sí? Porque no todos venimos con la misma intención o no con el mismo propósito, ¿sí? Y Jesús le explica muy claro en la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? En el capítulo 13 dice él, déjalos crecer juntos, ¿sí? Déjalos crecer juntos y va a llegar el momento donde yo los voy a separar. El trigo para mi granero y la cizaña la vamos a quemar, ¿sí? Entonces, igual lo platica en otra parábola de la red. Dice, tú tira la red y saca todos los peces que encuentres. Y ya aquí los vamos a separar. Los buenos los echamos para acá y los malos pues los tiramos. Entonces, fíjese, ¿esto qué quiere decir? A veces uno dice, hey, ¿por qué en la iglesia hay gente así? Pues, o sea, ¿por qué Dios permite que en la iglesia haya gente que no aporta nada, ¿no? Porque Él tiene la esperanza de que un día usted cambie su corazón, ¿no? Pero cuando no, dice que va a llegar el momento en que Jesús va a hacer la cosecha. Y dice que los buenos para un lado y los malos. Y lo vamos a ver en la parte de la parábola que sigue, ¿no? Entonces, así pasó esta primera parte de la parábola, ¿no? En resumen, recordemos que Jesús estaba hablando con los sumos sacerdotes, con los religiosos, ¿no? Y Él estaba explicando por qué Él iba a las personas no dignas para ellos, ¿no? A las personas pobres, a las personas pecadores, a los recaudadores de impuestos, a los pescadores, cuando ya había una comunidad de religiosos y ellos no iban. Y hey, ¿cómo es posible que por qué te vas tú con los pobres y no vienes con otros los religiosos? Y Él les decía, esta parte, ¿no? El reino de los cielos es semejante a esta parábola. Entonces, ustedes ya no quisieron agarrar el rollo, voy a invitar a ellos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, fíjate que los pecadores no eran permitidos en los templos. O sea, en aquel tiempo en la sinagoga no se permitían los pecadores. Entonces, ¿cómo esperabas a alguien que se arrepintiera si no le daba chance de entrar a una iglesia? Pues, ahora, imagínense si en esa puerta, allá que te echan donde te echan el gel, que cambiara de color si eres pecador. ¿Verdad? Que se pusiera rojo. Imagínense qué pasaría si, ay, rojo, no puedes pasar, mijo. Es que andas bien, andas mal ahorita. Qué feo, ¿no? Estaría nada más yo solo aquí y el pastor. No se crea, no, yo estuviera allá afuera también. No pudiera entrar nadie, porque solamente los que se creían no pecadores, ¿no? Entonces estuviera la iglesia pura llena de gente acá mentirosa, que también son pecadores, ¿no? Entonces en la sinagoga, si una persona era pecador, no podía entrar. Si una persona tenía un problema físico, o sea, le faltaba una mano o alguna discapacidad, no podía entrar tampoco, porque era indigno. Si una persona tenía una enfermedad mental, no podía entrar a las iglesias tampoco. Entonces estaba bien difícil entrar a una iglesia a la salvación. Entonces Jesús, ¿sabes qué? Pues déjame irme acá afuera, ¿no? Donde están los pecadores. Y eso es lo que Jesús estaba explicando, ¿no? La parábola también resumía para ellos la historia del pueblo judío. Les platicaba que era el pueblo escogido por Dios, pero que no aprovecharon o no respondieron el llamamiento. Entonces Dios abre la convocatoria al resto del mundo y ahí entramos nosotros por gracia de Dios, ¿sí? Y nos recuerda también que un día va a haber una celebración, ¿sí? Donde nosotros necesitamos estar ahí, ¿sí? Y que debemos ser perseverantes para un día llegar a las bodas del Cordero, ¿sí? Y que si tú rechazas la invitación, puede haber consecuencias graves. Lo vamos a ver más adelante. Luego viene la segunda parte de esta parábola. El versículo 11, acompáñame el versículo 11. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Eso se pone medio raro, dice una buena, pero si eran del hombre de la calle, ¿no? Bueno, fíjese, lo voy a leer primero y luego lo explicamos. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para la boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin la ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey le dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y viene esta frase muy conocida que dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el rey castigara a una persona solamente por no ir vestido adecuadamente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el rey castigara tan severamente a una persona cuyo su único fallo fue no ir vestido adecuadamente? Y yo me preguntaba, ¿acaso deberían de ir de un color? Ya sé que las quinceañeras, ay, todos de rosita, y venimos todos de rosita, ay, todos de blanco, y todos de blanco. ¿No? Ah, tú no vienes de blanco, no, no puedes comer, ¿verdad? ¿No? O sea, todas las damas todas igualitas, ¿no? Y ahí no sale la que no, ese no era el color, era azul bajito, traje azul fuerte, no, pues no puede salir en la corte. Entonces, o sea, algo así habrá pasado. ¿Por qué simplemente no le dice, hey, mijo, pues no estás vestido adecuadamente, espérame afuera, ¿no? ¿Por qué dice que lo tiene que agarrar, lo tiene que amarrar de pies y manos y echar allá donde dice el lloro y el crujir de dientes? No vas por no ir vestido de adecuado, ¿no? Bueno, les vuelvo a repetir. Las parábolas solamente se van a entender si las vemos del modo espiritual, ¿sí? Del modo físico no tienen mucho sentido, si lo vemos del modo natural. El vestido de boda, y esto, híjole, no me malentienda, y ahorita lo voy a decir más adelante, pero el vestido de boda no tiene nada que ver con el tipo de ropa lujosa o no que se trae a la iglesia. No, el vestido de boda no quiere decir cómo usted viene vestido a la iglesia. El vestido de boda tiene que ver con un vestido lleno de la rectitud de Cristo, ¿sí? De sus hechos. La figura del vestido de boda tiene que ver con la santificación que hay en su vida, ¿sí? Santificación que hay en su vida. Jesús le decía a sus discípulos, su rectitud de ustedes debe de exceder mayor que los fariseos y que los escribas. Y luego dice en Mateo 7:21, que no cualquiera que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, el vestido tiene que ser con hacer la voluntad. En resumen, el vestido de bodas es directamente relacionado con la santificación, con la fe, con la rectitud, con el amor a Dios, con el amor a los demás y con la obediencia. ¿Sí? ¿Quieres llegar bien presentable a la boda del Cordero? Pues llega con santificación, llega con fe, llega con rectitud, llega con amor a los demás, con obediencia, y vas a llegar bien presentable. Si tú no puedes llegar vestido así, créeme, no vas a ser bien recibido. ¿Sí? Entonces, cuando habla del vestido de bodas, habla acerca de la santificación, ¿sí? Cómo debemos presentar nosotros delante de Dios. Pero, voy a hacer otro paréntesis aquí, ¿sí? No quise que te puedas venir vestido a la iglesia como tú quieras, o no debería de ser. Y aquí voy a entrar en un tema polémico, pero polémico, ¿verdad? ¿Cómo debo de presentarme, cómo debe ser mi vestuario en la iglesia, ¿no? Y yo solamente voy a decir esto y ya usted, si le queda el saco, pues se lo pone y si no, pues lo guarda porque a lo mejor un día le puede quedar. Pues ahí lo pone en el closet, ya cuando... Usted no tiene ropa en el closet que no le queda, pero dice, voy a rebajar y me lo voy a poner. Así guarda este saco, ¿no? A mí me queda grande toda la ropa, la dejo, digo, un día voy a engordar para que me quede, ¿no? Pero al revés. No, en serio, si no deja usted el saco ahí, dice, un día me va a quedar. Ya voy a empezar a comer lechuguita, ¿no? Tiene como 3 años ahí guardado el pantalón y nunca, pero bueno, esa es otra historia. Así es lo que le voy a decir, ¿no? Si no es para usted, no se lo ponga, pero sí, guárdelo ahí, a lo mejor un día le puede quedar. Aunque el vestido que Jesús está hablando en esta palabra no se refiere al vestido físico, como iglesia en general, no como iglesia, no como iglesia en el mundo, hemos olvidado la majestuosidad de Dios, ¿sí? Hemos olvidado el gran privilegio que tenemos de venir y presentarnos delante de un Dios todopoderoso, ¿sí? Creo que es bueno honrar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, pero también con nuestra presentación. ¿Sí? Creo que es bueno. Creo que es bueno venir a Dios con buena actitud, con buen comportamiento, pero con una buena presentación. ¿Por qué? Porque cuando vamos a presentarnos ante otra persona importante, hay los mejores trapitos. Pero perdemos ya la noción de la majestuosidad de Dios, que es más importante que todas esas cosas. Mire, cuando hay visitas, nos dicen en la fábrica, se bañan todos, ¿verdad? Porque va a haber visita mañana, ya van todos acá. Ay, ¿quién es esa señora? No es que se maquilló, ¿no? No la conocía. Ay, se peinó el gerente, ¿no? Caray, se peinó. Porque va a haber visita importante. Pero hemos perdido el sentido de que venimos a presentarnos delante de un Dios todopoderoso, criador de todas las cosas, ¿no?
así me voy a ir al cabo, en la iglesia nos critican. ¿Verdad? Qué bueno que no critiquen a la iglesia, pero creo que es bueno honrar a Dios de esas tres maneras, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, pero también con nuestra presentación. ¿Sí? Hasta ahí voy a cerrar el paréntesis y ya, guarde su saco, ¿no? Después de esto, dice que ya los fariseos sí se fueron, ¿no? Ya lo dejaban en paz por un ratito. Pero luego, ¿qué cree? Regresaron otra vez, ¿no? Y le hicieron una pregunta, de verdad, bien difícil de responder. Le hicieron una pregunta que, entonces dice, vamos a leer el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron con sus, cómo sorprenderles con alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, que eran otro tipo de fariseos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Bien barberos, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Bueno, se lo resumo, ¿no? Dice que después de que ellos se fueron, los fariseos y los sacerdotes empezaron a planear: ¿y cómo le vamos a hacer? Necesitamos agarrarle la jugada, pues. Necesitamos que ya nos siga predicando porque nos está quitando la chamba. ¿Ah? Nos está llevando la gente de nuestras sinagogas al cristianismo. Entonces ellos estaban esperando una oportunidad para apresarlo y dijeron: ya sé, vamos a mandarle a alguien que él no conozca y le preguntamos: ¿es lícito dar el dinero o el tributo al César? Y entonces pues vienen y le cuentan todo un cuento, ¿no? Bueno, el tributo, para hacer un poquito de historia, era un tema que dividía a la gente en aquel tiempo. Ahorita es un tema como referente a nuestros tiempos acerca de la comunidad gay, así, es un tema así polémico en aquel tiempo, igual que ahorita, ¿no? Mucha gente no estaba de acuerdo en dar tributo, otra gente estaba de acuerdo en dar tributo. Entonces era una pregunta maliciosa que ellos tenían para Jesús y decirle: oye Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Ah? Entonces si él decía que sí, se iba a echar encima a todos los de acá. Si él decía que no, se iba a echar encima a todos los de acá. Entonces era la oportunidad perfecta para dejarlo el mal delante de la gente, ¿no? El propósito de esta pregunta era el único propósito de dejarlo quedar mal, o con la gente o con los políticos, ¿sí? Y lo voy a explicar más adelante. Entonces Jesús, sabiendo la mala intención, les dice: no me barbé, ¿no? O sea, se dice lo que ellos: no sea barbero. Así le dice prácticamente más adelante: yo sé la intención de tu corazón. Porque los fariseos: ay Jesús, tú sabes que nosotros te queremos y que tú eres bien buena onda. ¿Es bueno dar tributo? Y Jesús dice: no me barbé, ¿ah? No me barbé, mire. Y Jesús le dice: ok, voy a aprovechar la oportunidad para seguir enseñándonos acerca de la autoridad. ¿Sí? Y les dice unas palabras que se quedan ellos: ¿qué? ¿Qué pasó aquí, no? ¿A qué horas pasó esto, no? Viene la pregunta: ¿es lícito o no que nosotros paguemos impuestos al César? Después de una introducción ya es que un poco falsa. Ahora, recordemos que los judíos era una nación que estaba siendo conquistada por Israel. Por Roma, perdón. Los judíos estaban siendo conquistados por Roma. Entonces, dar tributo significaba: ok, tú eres mi gobierno, acepto que perdí la guerra. ¿Sí? Pagar tributo suponía que ya le dabas el legítimo dominio a Roma. ¿Sí? Entonces mucha gente pues era rebelde y decía: no me han conquistado aún, ¿no? Entonces, si aceptaba, Jesús decía: sí, es bueno pagar el tributo, le iban a decir: qué traicionero, ¿eh? Que ¿cómo dice? Volteabanderas, no sé cómo decíamos de pequeño. ¿Cómo se decía? Sí, vendepatrias y cambia banderas y cuando uno jugaba la trace y luego se ponía del otro lado: sí, traicionero, volteabanderas y todo eso. Y si Jesús decía: no debemos pagar tributo, de seguro alguien se lo iba a llevar delante del César y anda diciendo que no hay que pagar tributo. Yo nomás te lo dejo. Ya es como la gente de chismosa, ¿no? Entonces, era una pregunta así dividida. Si él decía: sí, hay que pagar el tributo, quedaba mal con toda la gente. Si él decía: no hay que pagar el tributo porque nosotros somos una nación libre, entonces hay que llevarlo ante Roma porque el Poncio Pilatos ya declaró que hay que pagar el tributo. Entonces, esa es una pregunta de verdad. Sí, felicito a los fariseos, se inventaron esa pregunta, está con veneno, ¿no?
Es como cuando usted dice mi humilde opinión, así con mucho veneno, así. Esa llevaba pero veneno sabroso, ¿no? Entonces Jesús contesta una frase que se quedó inmortalizada para toda la historia y le dice, dar a César lo que es de César. Entonces Jesús llega y le dice, préstame una moneda, ¿sí? Préstame una moneda. Ya que le enseña la moneda, dice, ¿quién está ¿quién está en la moneda? ¿De quién es esta figura? ¿Y qué le dicen ellos? El César. Pues entonces da al César lo que es del César, ¿sí? Si esta moneda está dibujada del César, pues quiere decir que es del César. Entonces da al César lo que es del César, ¿sí? Entonces, fíjate, una pregunta, una respuesta que ellos se quedaron. Pero es un sí o sí no, ¿ah? O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, Jesús no responde, sí, hay que pagar o no. Simplemente dice, si esta moneda es propiedad del César, pues dale al César lo que es del César. Así se los quita de encima, ¿no? Pero Jesús de cierta manera reconoció la autoridad que tenía el César, ¿no? Ya estaba dominando ahí, ¿no? Pero después viene la otra frase, pero antes de eso quiero hacer otro paréntesis, ¿sí? Es que los paréntesis a veces no nos va bien. Si no es para usted, no se ponga el saco, pero si no, guárdelo al lado del otro que le acabo de dar hace ratito. El gobierno secular es puesto por Dios y por lo tanto todo creyente debe sujetarse a él. Ahí se lo dejo nada más. El gobierno secular, las autoridades, nuestros presidentes municipales, gobernadores, son puestos por Dios. Bíblicamente en Romanos 13, dice someter toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuidado. Soy anarquista yo, nomás a Cristo. No. Cuidado. El gobierno secular está establecido por Dios. Por lo tanto, todo creyente debe respetarlo, ¿sí? Y sujetarse a él. E inclusive Dios va más allá y dice, tenemos que orar por ellos. Primera de Timoteo capítulo 2, exhortar ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsable y reposadamente en toda piedad y honestidad. En Mateo capítulo 17, Jesús paga impuestos. Él era el hijo del rey de reyes, señor de señores, el dueño de todas las cosas. Sin embargo, ¿qué le dice? Es necesario que pagamos los impuestos. Ve, si les acuerdas de esa historia, ve y saca un pez. Y ahí va a tener una moneda, con esa va a pagar por ti y por mí, le dice. ¿Sí? Él no tenía necesidad. Pero nosotros, no, yo soy cristiano. ¿Por qué le van a andar pagando el predial? ¿Se lo van a robar? Yo traigo carro chocolate. Bueno, yo, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a sujetar a las autoridades? Son unos rateros, son unos pecadores. Yo soy perfecto, yo soy delante de Dios. Porque el gobierno secular está puesto por Dios. ¿Sí? No más por eso. Y lo vamos a ver más a continuación. Cerramos el paréntesis. Si usted es un ciudadano ejemplar, guarde su saquito ahí en el closet. Si no, pues ahí se lo pone, ¿no? Pero no solamente dice, dar al César lo que es del César, ¿no? Luego termina cerrando esta oración y dice, y dar a Dios lo que es de Dios. Y a mí me daba vueltas esa oración, porque yo decía, ¿cómo voy a dar a Dios algo que ya es de Dios? O sea, ¿cómo voy a dar a Dios algo que ya es de Él? O sea, y yo de verdad duré varios días, horas pensando, dar a Dios lo que es de Dios. Dar a César lo que es está bien fácil, porque es una moneda. César, esto es tuyo, ahí te va, ten. Ya dices lo que es de César. Pero dar a Dios lo que es de Dios, ¿cómo? ¿Cómo voy a dar a Dios lo que es de Dios si yo no lo tengo? Mire, en pocas palabras, debemos de ser ciudadanos del reino de los cielos, pero también ciudadanos de Tijuana. Y debemos cumplir con nuestras obligaciones del reino de los cielos, pero debemos cumplir con nuestras obligaciones de Tijuana, o Rosarito, o Ensenada, o Long Beach, donde venga usted, Los Ángeles, Miami, no sé dónde vive usted. Debe de cumplir con las obligaciones. Con esto nos dice una serie de 3 puntos que le voy a leer.
nos indica que todas nuestras lealtades terrenales están limitadas por nuestras lealtades espirituales. ¿Hasta dónde debo de ser yo fiel al gobierno? Hasta que lo limite lo que es Dios, lo que es mi creencia, lo que es bíblico, ¿sí? Si el gobierno te dice, hay que robar, no, espérate, eso no está dentro de las cosas superiores. La lealtad siempre va a ser Dios superior a las lealtades terrenales, ¿sí? Nos debemos sujetar a los gobernantes terrenales porque Dios nos lo manda, no porque ellos se los merecen. Qué difícil, ¿no? Nos debemos sujetar a las autoridades terrenales, no porque ellos se lo merecen, porque son buenas personas, porque no roban, porque no son, ¿cómo se dice? Corruptas. No, simplemente porque Dios nos lo manda, ¿sí? Y como hijo de Dios tenemos que obedecer a Dios, ¿sí? Los apóstoles lo resumieron muy fácil en el Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? ¿Hasta dónde debemos obedecer al gobierno? Hasta que ya sea en línea con Dios. Cuando ya salga algo que no sea con el plan de Dios, entonces ahí ya hasta ahí llega el límite, ¿sí? En resumen, hemos estado hablando todo este tiempo acerca de la autoridad, ¿sí? Autoridad. Jesús habla desde recuerden la pregunta principal, ¿con qué autoridad haces esto? Esa fue la pregunta. Y todo lo que Jesús habló tuvo que ver con la autoridad del gobierno, la autoridad de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo puedo pagar yo a Dios lo que es suyo? Esa es la pregunta que yo me daba vueltas en la cabeza. Dar a César lo que es de César, pues, o pagar tu impuesto predial, pues está fácil. Bueno, no está fácil, pero o sea, sabes cómo hacerlo. Que no lo hacemos, pues también, a veces. Pero sabemos que es fácil, nada más es agarrar el dinero, llevarlo y pagarlo. Pero dar a Dios lo que es de Dios. Y volvemos otra vez al tema de la acción. ¿Sí? De la acción. Ponernos los vestidos de bodas, dejar lo que estamos haciendo e ir a las bodas del Cordero. Y les voy a platicar algo, y con esto voy a cerrar ya. Y quizás con esto encierra un poquito lo que significa dar de Dios lo que es de Dios. Hace muchos años, yo era un adolescente. Yo tenía alrededor, ¿qué le gusta? 17 años. Y hubo una confraternidad de jóvenes en Ensenada. Y pues fuimos nosotros a la confraternidad. Y cada iglesia iba a llevar un testimonio. ¿Sí? Entonces creo que eso se platicaba yo eso antes. Entonces empezaron las iglesias entonces llega el líder de jóvenes conmigo, el hermano César, que ya partió. Adrián, avienta tu testimonio. Y yo, ¿qué? ¿Cuál testimonio? Pues cómo Dios te alcanzó. Pero yo tenía poco en el evangelio, créeme que tenía meses. En la iglesia esa, no en el evangelio, en la iglesia esa. Y yo, pues es que yo no tengo ningún testimonio interesante, tú aviéntatelo. ¿Ah? Ahí estoy escuchando, ¿no? Llegan los jóvenes. No, pues yo antes vendía droga, asaltaba en los puentes y una vez acuchillé a una señora y yo, ay, qué gacho. Pero Dios me alcanzó y transformó mi vida y ahora, no, pues un aplauso, ¿no? Y luego pasaba otro y decía, no, pues yo antes era secuestrador, secuestraba, levantaba a la gente, pero Dios cambió mi vida. Y yo, órale, qué bueno. Luego pasaba otro, no, pues yo antes era, y son puros bien malos. Y yo, chale, ¿yo qué les voy a decir? No, pues el hermano Adrián, pásale. Y yo, pues, ¿qué hago? Y les dije, no les puedo decir mi testimonio porque la policía todavía me anda buscando. No se crean. Yo dije, pues, ¿qué les digo? ¿Les invento que yo también era bien malo o qué, no? Porque yo nunca había hecho nada, nunca me había emborrachado, nunca me había fumado un cigarro, nunca había desavenenciado de mis papás. Hasta la fecha yo le puedo decir que nunca me he emborrachado, nunca he fumado un cigarro. Nunca. Entonces yo decía, pues, ¿qué les digo? Tengo cara de malo, a lo mejor les puedo inventar alguna historia acá bien. Entonces yo empecé a decir, yo desde muy pequeño empecé a servir a Cristo. Empecé en la escuela dominical con los niños, y luego con los otros niños más adelantito, y luego con los adolescentes, y luego con los jóvenes, y luego me hice maestro de jóvenes. Bien aburrido mi testimonio, ¿sabes? No tenía nada de acción. Y pues hasta la fecha sirvo al Señor, ¿verdad?
Usted me da la oportunidad de predicar. Y todos, y me aplaudieron como 2 personas nada más. Y ya, nomás mi líder, sí. Te la aventaste. Y ya me bajé. Y dije, ya, pues para que yo dar mi testimonio. Y se me acercó uno de esos malotes. Dije, y me va a saltar ahorita este camarada. Y me dijo, nunca menosprecies tu testimonio. Así me dijo. Es el mismo poder de Dios, dice, el que te saca de lo malo que el que te mantiene en su camino. Me dijo así, el dar tu juventud a Cristo es lo mejor que uno puede hacer. Así me dijo con esas palabras. El dar tu juventud a Cristo es lo mejor que uno puede hacer. Mira, nosotros no pudimos. Todos los que estamos aquí, por una u otra razón no nos pudimos mantener en el Evangelio de jóvenes. Nos fuimos. Pero tú lograste mantenerte ahí y eso es un testimonio muy grande. Entonces ya me creí mucho yo y dije, ya me les dije. Me dijo así, nunca menosprecies tu testimonio. El hecho de que Dios te haya mantenido su juventud es un privilegio que muy pocos jóvenes tienen. Es un privilegio que ahorita muchos adultos querían decir, ojalá yo hubiera sido como él. Que toda mi vida, o sea, nunca hubiera cometido los errores que cometí. Nunca hubiera hecho esto que hice. Nunca hubiera pasado por la cárcel, nunca hubiera pasado por cosas feas que pasé. Entonces dije, tienes razón. Entonces ya empecé a valorar un poco mi tiempo y a Dios dije, gracias a Dios nunca me permitió separarme de Él. Mire, hubo un tiempo donde mi familia se descarriló. Nosotros de pequeños íbamos a la iglesia, Arca de Noé, aquí en Tijuana. Falleció mi abuela, pues era la que nos llevaba a la fuerza, ¿no? Ya no fuimos. Cada quien empezó a ir por su rumbo. Pero gracias a Dios yo tuve muchos amigos en la secundaria. Vamos a la iglesia, pues vamos. Y siempre me mantuve yo solo en la iglesia. No, a veces iba con mis amigos, luego ya no iba, y luego iba con otro amigo. En la preparatoria tuve un amigo, mi mejor amigo era cristiano. Me invitaba a la iglesia, ¿qué onda? Vamos a la iglesia, vamos. Y a mí me gustaba eso de la iglesia, siempre me había gustado en la iglesia. Hasta yo que ya éramos grandes otra vez mi familia entró otra vez al camino. Pero mis hermanos en ese trayecto, si me están viendo ni modo, pero sí ya los miraba medio borrachillos, medio acá. Y gracias a Dios siempre me mantuvo. Entonces yo creo que es un propósito también de parte de Dios. Y él me decía, no te dé vergüenza, dilo, dar la juventud a Dios es lo mejor que uno puede hacer. Y yo decía, dar a Dios lo que es de Dios es eso. ¿Sí? Dar tu tiempo, dar tu vida a Dios. Y cierro con esto. Y espero no me malentienda, pero cierro con esto. Seguir a Jesús como un pasatiempo o como una actividad no prioritaria en tu vida es el peor error que puedes hacer. ¿Sí? Seguir a Jesús como un pasatiempo o como una actividad no prioritaria en tu vida es lo peor que puedes hacer porque es un error. Porque va a llegar el día en el que te vas a quedar y vas a hacer cizaña en vez de trigo. Entonces, si estás aquí, da a Dios lo que es de Dios. Tu vida, tu tiempo, lo mejor que tengas, Dios lo quiere. Eso significa dar a Dios lo que es de Dios. Da al César lo que es de César, pero da a Dios lo que es de Dios. Si vienes aquí a medias, créame, de nada te va a servir. Las personas más infelices del mundo son los cristianos a medias. Porque están en la iglesia y dicen, ya que se calle ese predicador, ya me enfadó. Pero están en el mundo y dicen, es que ojalá no me vean aquí los hermanos porque ¿qué van a decir de mí? Entonces se andan cuidando en el mundo y se andan cuidando en la iglesia. Qué feo. Se convierten en unas personas infelices. Lo peor, que cuando juega a Cristo, se van a quedar. Dar a Dios lo que es de Dios significa, da tu tiempo, da tu esfuerzo, da tu economía, da todo porque todo es de Él. ¿Sí? Eso significa dar de Dios lo que es de Dios. Póngase de pie, vamos a hacer una oración.